realizar este documental, ¿no? Hablar de un marco estatal y cultural y social y jurídico, sobre todo, en donde debemos incrustar todos los testimonios de las 4 protagonistas de Memorias Aisladas, ¿no? Entonces, para ello, seguramente aquí lo sabremos muchas, pero otras a lo mejor no lo saben, ¿no? Vamos a hablar de las leyes que son las que amparan, las que ampararon y dieron una cobertura a estas prácticas que ellas nos han transmitido y han compartido con nosotras. La primera de ellas, por supuesto, es la Ley de Vagos y Maleantes, que fue aprobada en el año 1933 durante la Segunda República y que en principio solamente atendía a vagabundos, delincuentes, proxenetas, pero no incluía la homosexualidad como un delito. Fue hasta el año 1954 cuando se modificó y ya incluyó la homosexualidad y, por supuesto, la transexualidad. Lo que pasa es que en aquellos años no estaba contemplada como transexualidad, sino como un tipo de desviación dentro de la homosexualidad, como un delito. Como un delito que, en los peores casos, pues tenía pena de confinamiento. ¿Y confinamiento? Sí, o sea, de encarcelarla. De cárcel, vamos. Aquí en Canarias, muy pocas personas, afortunadamente ahora se está sabiendo más, pero aquí en Canarias una de las manchas más oscuras y negras que forma parte de nuestra historia reciente es la colonia agrícola penitenciaria de Tefía, que esto solamente es un eufemismo para no llamarlo campo de concentración. Tefía está en Fuerteventura, aquí hay compañeras que son de Fuerteventura y saben dónde está, y si no, algunas habrán viajado. Y como digo, esta colonia fue una colonia de trabajo forzoso que funcionó entre 1954 y 1966, a donde fueron destinadas más de 100 personas, y entre ellas un alto porcentaje de homosexuales y personas trans de Canarias, entre presos políticos también. Hay un documental que se llama La Memoria Silenciada en YouTube, que es un proyecto de la Universidad de La Laguna, en la que aparece Octavio García, que es una de las personas conocidas en Canarias, un hombre homosexual que fue detenido y confinado en la colonia, en Tefía, durante varios años. Y cuenta pues esas prácticas y esas condiciones en las que estaba sometido él y muchos más compañeros, ¿vale? Este campo de concentración, porque no vamos a utilizar eufemismo, estuvo vigente en el marco de la Ley de Vagos y Maleantes, que, como digo, se modificó en el 54 para incluir la homosexualidad. Pero fue en el año 1970 cuando el franquismo tomó el relevo de esa ley, la actualizó y creó la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social, en agosto de 1970, que de algún modo actualizaba toda esa herencia casposa y rancia, y que de nuevo pues perseguía y reprimía la diversidad, pero desde luego con un giro nacional católico del régimen franquista de aquel momento, ¿no? Recordemos que el franquismo cayó en el año 75, la muerte de Franco. No obstante, esta ley, que es la ley que, como decimos, amparaba y daba cobertura a que las fuerzas represoras del Estado cogieran a estas mujeres y las apalearan, las violaran y las torturaran en cárceles y en calabozos, esta ley no se derogó en el año 75, a la caída del franquismo, ni siquiera pocos años después. Se derogó parcialmente, pero esta ley, la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social, con la que se trataba como un delito la diversidad, estuvo vigente, estuvo dando coletazos hasta noviembre del año 1995. Yo nací en julio de ese año. Y solo el hecho de pensarlo me estremece. Pero bueno, afortunadamente creo que hoy por hoy estamos en un punto en el que estamos dando reconocimiento a estas voces que lamentablemente han sido silenciadas y ocultadas durante muchos años, porque nos demuestran que en Canarias ha existido represión, por supuesto, pero hacia la diversidad también. Y todas esas prácticas que están cruzadas por abusos policiales, como contaba en la última Luisa, porque además el caso de la Luisa es muy paradigmático. Es más, me gustaría enseñarles esta fotografía. Ella
muy amablemente abrieron sus baúles, como hizo Sinué, y me abrieron sus álbumes de fotos, lo cual parece un ejercicio muy fácil. Abrir un álbum parece muy fácil, pero cuando tiene que ver con recuerdos que son dolorosos, como los que nos han compartido, no lo es tanto. Y una de las fotografías, entre muchísimas más que compartieron conmigo, fue esta, de los carnavales de los finales de los 70, principios de los 80, y la que está en el medio, pues es la Luisa, ¿no? La del vestido largo de La del vestido largo. Igualmente yo tengo más fotos. Sí, la Luisa, durante su... Aquí la Luisa es la de la derecha, junto con la Manoli, que es la izquierda. Luisa es un caso paradigmático, ¿no? Porque su adolescencia y su juventud la vivió como una mujer trans, pero por circunstancias de la vida ese proceso se detuvo. Y en su etapa más adulta, cuando yo la conocí, era Luis, entre comillas. Tenía un aspecto más, pues, masculino, entre comillas, ¿no? Pero su adolescencia, su juventud, sus 20 años, incluso poco más, algunos más, los vivió como una mujer trans que además estaba atravesada por la prostitución, como pudimos escuchar su testimonio en estos últimos minutos del documental. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la realidad de las personas trans y diversas mayores es una realidad que debemos abordar y conocer, porque está atravesada por muchísimos factores que no solamente tienen que ver con la edad, sino también con la clase social, con las enfermedades, con las coberturas que les da el sistema sanitario, como le sucedía a Sinué, con la exclusión, con no haber cotizado nunca a lo largo de su vida y ahora se encuentran sin una mísera pensión con la que poder subsistir. Y además, todo este trabajo, aparte de esta cuestión más social, de apoyo, también lo que hace es constatarnos de que existe una historia trans, como decía la Marcela en esa primera parte, de que tenemos historia, de que las personas trans no somos unos hongos que han salido en los últimos años, ni una moda, sino que tenemos antepasadas. Y ellas me contaban muchas veces, fuera de cámara, que antes de ellas existían otras, y antes de ellas otras más. O sea, esto no es un producto de los últimos 100 años, sino que va mucho más atrás, se remonta a tiempos casi que no se pueden saber con exactitud. Yo diría que desde que estamos en este mundo, la diversidad ha existido. Pero claro, eso es muy difícil de decir desde esta fecha concreta. Y bueno, poco más. Lo último que quiero comentarles. Esta fotografía es del año 1977 en las Ramblas de Barcelona. Es una fotografía ya bastante conocida y famosa, en la que se ven a varias mujeres transexuales encabezando la primera marcha que se celebró, de la que se tiene constancia, en el Estado español por la diversidad y la liberación sexual. ¿Qué pasa? Que en Canarias también hubo una manifestación, una primera manifestación, y fue en el año 1978, el 25 de junio de 1978, en el Parque García Sanabria, de aquí de Tenerife, de Santa Cruz de Tenerife, un grupo de personas, casi un centenar de personas, se reunieron en el parque para hacer una concentración, con pancartas que decían: abajo la ley de peligrosidad social, no somos peligrosos, con este tipo de lemas. ¿Qué sucede? Que la policía quiso disolver la concentración y espontáneamente se formó una manifestación que recorrió toda la Rambla hasta llegar abajo, a la zona de abajo de la avenida Naga, con gritos de Suárez escucha, porque en esos años ya estaba Suárez escucha, los gays estamos en lucha, y ese tipo de consignas en contra de un marco jurídico, que recordemos que este marco jurídico fomentaba la represión y la discriminación. Además, hay que tener en cuenta que no es solo el marco jurídico, como decía al principio, es un marco jurídico, un marco religioso, por supuesto, católico, que tacha de pecado todas estas prácticas y existencias, y en tercer lugar, ya como para cerrar el eje, el triángulo, una opresión médica. Entonces, el estigma de toda la diversidad y en particular de la transexualidad se articula en base a estos tres ejes: el jurídico, el religioso o cultural y el científico o el médico.